de revisar la clase asincrónica, la última clase asincrónica. Eso es lo primero que vamos a hacer ahora. Bien, entonces la clase asincrónica constaba de dar los detalles de la demostración de un par de teoremas y un ejemplo. Antes de pasar a revisar aleatoriamente las tareas que ustedes subieron, déjenme retarlos un poco porque tengo 37 inscritos y solamente 7 subieron su clase asincrónica. Entonces algo está pasando. Ahora es el momento en que me expliquen qué está pasando. ¿Tienen poco tiempo? ¿No entendieron la tarea? ¿Qué pasó? ¿Por qué no subieron los 30 restantes alumnos su clase asincrónica? ¿No la encontraron? No sé. Alguna explicación tiene que haber, ¿cierto? ¿Alguien se anima a hablar? Hablen aquellos que no entregaron. Los 7 que entregaron no tienen nada que decir. Vamos a ver el chat. Ya, ok, están registrando su asistencia. Para aquellos que están llegando, estoy preguntando por qué de 37 alumnos solo 7 subieron su clase asincrónica. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí me están escribiendo, a ver. ¿Ya? Miren, la clase asincrónica tienen que hacerla, es su obligación hacerla. Deberían hacerla durante el día, o máximo el día siguiente, porque es una clase que ustedes tienen, una clase de cátedra, que nosotros lo vamos a tomar como clase avanzada. Yo voy a usar esos conocimientos de ustedes. Ahora, es cierto, no hay mucha cultura de trabajar así con una clase donde el profesor no está, no me está explicando, pero de eso se trata este semestre. Bien, este semestre se trata de darles una clase flexible, una clase que no sea, si estuviéramos en la universidad normal, que no sea presencial, que sea en línea. Si no funciona, vamos a tener que dar las clases siempre presenciales, obligatorias, porque no está funcionando. Ustedes tienen que hacer funcionar esto, que una de sus clases pueda ser flexible, que la puedan hacer en línea, en el horario que ustedes puedan, durante el día o el día siguiente. Pero si no la están haciendo, vamos a tener que retomar las clases de los miércoles a las 8:10 de forma expositiva, tomando la asistencia. Vamos a ver qué están escribiendo aquí. Sí, por eso les digo, tengo que jalarle las orejas, tengo que retarlos un poco, pero tienen que hacer un esfuerzo. Miren, muchos de ustedes, bueno, aquellos que me escribieron fueron tan amables de escribirme al correo, explicándome sus dificultades. Yo sé que muchos están trabajando, pero tienen que entender el lado del punto de vista de cumplir con el trabajo, o sea, cumplan con su trabajo y cumplan con la universidad. Ustedes cuando se inscriben están conscientes de la hora de dedicación que deben darle a cada ramo. Si por X o Z motivo ustedes no le dedican esas horas, el resultado es obvio. No van a poder asimilar todos los contenidos, no se van a sentir preparados para las evaluaciones y por tanto es muy probable que no les vaya bien y tengan que repetir el curso. Entonces no es un buen negocio, ¿me entienden? Es mejor esforzarse ahora, sé que es difícil, pero después descansar y tener el tiempo necesario. Sí, yo sé, miren, yo sé que pueden existir muchos motivos, algunos de ellos me lo pueden escribir en el chat, otros no, porque son bastante personales, bastante familiares. No les pido que me cuenten cosas que no quieren contarme, pero sí, desde mi posición de profesora, tengo que retarlos, y más cuando estamos a una semana de tomar la segunda evaluación. ¿Está bien? Bien, dicho eso, yo espero de verdad que ustedes se pongan al día.
Ojalá que hasta este viernes ya todos hayan entregado las clases asincrónicas. Yo voy a ir revisando a ver quiénes están entregando. No me voy a fijar si entregaron el mismo día, por lo menos durante la semana tienen que entregarlo. ¿Bien? La clase de ejercicio todavía no la vi. Tienen suerte. No retroalimenté, tengo que mirarla. Déjenme de todas formas comentar sobre la tarea que tenían. Ahora, esto es un poquito injusto porque los 7 alumnos que sí la pensaron y subieron, claro, trabajaron solos, entre comillas. Ahora voy a explicar esta clase asincrónica y estoy segura que la mayoría va a subirla bien. ¿Bien? Pero afortunadamente esa clase no es evaluada. Lo que sí yo voy a tener muy en cuenta es aquellos que sí están cumpliendo con los plazos. Cualquier situación a fin de semestre que me vayan a buscar, yo me voy a fijar en aquellos que sí se esforzaron y cumplieron. ¿Bien? Puede ser que algunos hayan tenido problemas, pucha, de fuerza mayor. Pero si aún así, aunque atrasados, subieron sus tareas igual. ¿Bien? Muy bien, chiquillos. Entonces, fíjense este teorema que dice, si P es un número primo y A es un entero positivo, entonces se cumple esa fórmula. Había que demostrar. ¿Cuál era la idea de demostración que me entrega el texto? Me dice, primero, recuerda, ¿cuál es la definición del phi? Por ejemplo, phi de P potencia A. ¿Qué es lo que es eso? Solo el número de enteros positivos. Vamos a poner aquí 2 puntitos delante del igual porque es un abuso de notación lo que estoy escribiendo. Un número de enteros positivos, X, que son menores o iguales a P potencia A, y que son coprimos, ¿cierto? Con esto. Entonces, es esa cantidad. La idea de demostración es súper sencilla. Es pensar en esto. ¿Cuántos X menores o iguales que P potencia A y mayores a 0 a la vez existen? Entonces, piénsenlo un poquito. Respóndanme ustedes. ¿Cuántos números entre 0 y P potencia A habrá? Si quieren pueden darse ejemplos. Vamos a poner un ejemplito bien básico. Si yo estuviera considerando 2 al cuadrado, ¿cuántos numeritos menores o iguales a 2 al cuadrado hay? Bueno, 2 al cuadrado es 4. Y los números que están entre 0 y 4 son 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números conté? 4. Si quieren se pueden dar más ejemplos. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 7 al cubo, el ejemplo que ustedes quieran, para que les dé una idea de cuántos vamos a tener. Y si algunos ya entendió, ya me puede decir cuántos van a haber, me dice. Repito la pregunta. ¿Cuántos números enteros positivos hay que son menores o iguales a P potencia A? Tiene que ser P elevado a Q números. ¿P elevado a cuánto? A Q números. Ya, ¿y qué es Q? Porque aquí las variables son P, allá, y el X. El Q no lo Ah, veo por era acá. una A. Perdón. Eso, ahí sí, ahí estamos bien. Bien, el Lorenzo tiene razón, o sea, dense varios ejemplos para que les ayude a intuir. Incluso pueden ir listando ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son los números menores iguales a P potencia? 1, 2, 3, etcétera, hasta P. Después van subiendo, ¿cierto? P más 1, P más 2. Y si van listando, se van a dar cuenta del patrón. La respuesta es, existen. Respuesta, entonces pongamos. Estamos haciendo una idea de prueba nada más. Existen. Mi potencia A.
números menores o iguales a esto. Bien, o sea, el total de los números menores o iguales a P potencia A es P potencia A. Bien. Ahora, de entre esos números, yo quiero buscar aquellos que sean coprimos con P potencia A. Entonces, yo digo, voy a llamar X a los numeritos que me cumplen esto. Y obviamente, este X puede cumplir dos cosas. Que sea coprimo con este número o que no lo sea. El total de los X, repito, ya sé que es P potencia. Ahí no tengo más espacio. ¿Qué hago? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a borrar esta nube. Vamos a continuar aquí. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, la cantidad de estos números es P potencia A. Voy a buscar cuántos números existen, entre ellos, que no sean coprimos con P. ¿Bien? Y el libro los cuenta, dicen, los que no van a ser coprimos, obviamente van a tener como factor el P, algún P. Por ejemplo, 1 por P, 2 por P. ¿Por qué? Porque si yo saco el máximo común divisor de 1 por P con P potencia A, el máximo común divisor va a ser P, ¿cierto? Entonces, todos los que no son coprimos van a tener como factor alguna potencia del P. Puedo seguir listando 3 por P, etcétera, hasta P potencia A menos 1, ¿cierto? Por P. Son muchos. Entonces, lo que vamos a hacer inteligentemente, al total de los X le vamos a quitar la cantidad de aquellos que no son coprimos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la cantidad de los que sí son coprimos. Y esa es precisamente la definición de phi de P potencia A. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos hay aquí? Estos que están listados aquí, si ustedes los van contando, hay justamente P potencia A menos 1. Por tanto, phi de A potencia P, perdón, al revés escribí, de P potencia A, ¿cierto? Sería el total de los números que son menores o iguales a P potencia A y positivos, menos la cantidad de entre estos números que no son coprimos, y ya sabemos que es P con potencia A menos 1. Y listo. Esa es, digamos, la lógica, el argumento de la demostración. ¿Bien? Ahora, el teorema 319 es totalmente algebraico. Nos vamos a apoyar en ese teorema que acabamos de demostrar para hallar estas fórmulas. Y el ejemplo se basa en la propiedad multiplicativa de phi que vamos a poder usar por esta hipótesis. Entonces lo que voy a hacer ahora, les voy a proyectar alguna propuesta de sus compañeros. Vamos a hacerlo rápidamente, que la hora pasa horriblemente rápido. Bien, vamos a ver esta propuesta. Creo que solo me va a dar tiempo para ver una. No sé quién será este estudiante, será compañera o compañero, no lo sé. Vamos a revisar. Imaginen que esta es una prueba escrita. Vamos a ver cuánto detalle hay aquí. Aquí está el teorema, lo enunció muy bien. Bueno, pero empezó por el segundo teorema. ¿Está bien? Algunos se equivocan al enunciar el ejercicio. Demostración. Aquí estamos mal. Hay un detalle que está faltando aquí, en esta parte. Porque phi de n es igual a phi de... ¿Quién es n? N se escribe como una productoria. Entonces phi de n es igual a phi de la productoria. Desde igual 1 hasta acá, P sub v potencia n sub. Y esto se puede distribuir como productoria de los phis
bajo una condición. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esa condición? La función phi es multiplicativa. Es multiplicativa siempre y cuando los factores que están en el argumento son coprimos. ¿Bien? De otra forma no se va, digamos, phi de A por B. Cuando A y B son coprimos, sí lo puedo escribir como phi de A por phi de B. Pero si A y B no son coprimos, no tengo garantía. En este caso, tengo un producto de K factores. ¿Por qué lo puedo distribuir? Porque resulta que los factores son primos. Eso significa que si yo aplico esa condición de que los factores sean coprimos, se va a cumplir, ¿cierto? Pero eso no está detallado aquí. Se le olvidó o simplemente confió demasiado en el libro y no se cuestionó. Entonces falta ese detalle. Y claro, una vez que se tiene esto, a esta expresión se aplica el primer teorema que vimos y voy a tener esto, claro, y estaría lista la primera versión, ¿cierto? De phi. Ahora, para la segunda, vamos a ver qué hace. Dice, luego, no sé si luego, yo diría por otro lado, tenemos que phi de n es igual a esto, ¿está bien? Factoriza p, subir con potencia n, ya, ¿estamos bien? Perfecto, aquí dice que está haciendo, muy bien. Propiedad de exponente, ya. Aquí tenemos propiedad de productoria. De productoria o producto, porque si el estudiante no se sabe las propiedades de productoria, escribe por extenso esta productoria y se va a dar cuenta, como el producto conmuta, lo voy a poder reordenar y voy a obtener justo esta igualdad de aquí. Bien, pero resulta, y aquí lo explico muy bien, que n es igual a la primera productoria, por tanto reemplazo por n y está listo. Aquí le faltó un detalle importante al inicio, por lo demás está bien. Vamos a ver el ejemplo numérico. N es igual a 60, nos da la descomposición en factores primos. Y claro, está bien. Está bien el ejemplo numérico. Vamos a ver el desarrollo del ejemplo. Claro, el libro sugiere, ¿cierto? Toma la hipótesis, asume que n se escribe de esta forma, como 3 divide a n, ¿cierto? Entonces n tiene al menos un factor 3. Puede tener más. N puede ser igual a 3 al cuadrado por un número, o puede ser que pase que n es igual a 3 al cubo por otro. Entonces, en general, aquí se asume que n es igual a 3 con potencia a por m, donde a es mayor o igual a 1, porque 3 divide a n, y m y 3 son coprimos, porque si no lo son, aumento la potencia de 3 y no hay problema. Una vez que ya está puesto todos esos ingredientes, todo es más fácil. ¿Qué es lo que tengo aquí? Si n es igual a 3 con potencia a por n, entonces 3 por n no es nada más que esto. Y aquí lo dice, excelente. Uso la propiedad multiplicativa, propiedad, eso, y dice cuál es la propiedad. Excelente, hasta aquí la definición, el teorema, muy bien. Factorizo el 3 y cada paso está explicado. Phi, aquí también, esto está, ojalá todas las pruebas fueran así. De verdad que da gusto calificar algo que está tan bien ordenado y bien justificado. En este ejemplo definitivamente un 7. Excelente. Ejemplo. Si n es igual a 36, 3 divide a 36, ¿cierto? Escribo esto como 3 por 12, claro, va replicando más o menos lo que se hizo en la demostración y de seguro va a estar bien.
Bien, no tiene la demostración del primer teorema. Bien. No sé qué pasó, no tuvo tiempo, no lo comprendió, pero al menos entregó su prueba, su tarea, perdón, hizo su clase. Bien, chiquillos, no sé si tienen una pregunta. Yo pensaba revisar otra tarea más, pero no me va a dar el tiempo. Entonces, díganme si tienen dudas al respecto. ¿No? ¿No, profe? Ya. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí le escucha, profe. Ya, gracias. Que ayer justo en este horario más tardecita se me cayó la conexión. Estaba hablando sola. Pero no era en la clase, era en una reunión. Bien, ustedes tenían una tarea. Déjenme ver, a ver si pensaron en la tarea aquí. Se me borró todo lo que había escrito, que lata. Pero no importa. La tarea era determinar todas las clases de equivalencia de 0, de 1, de 2, etc. ¿Quiénes pudieron hacer la tarea e identificaron algún patrón en esta clase de equivalencia? Cuéntenme. ¿Qué cosa, profe? Disculpe. Lo que estoy proyectando era una tarea. ¿Quiénes lo pensaron? ¿Se acuerdan, no? Que les dejé la tarea. ¿O no vinieron ayer? Profe, Sí. yo encontré que había un patrón y eran como, o sea, números como de entre 6 en 6. Eso. Muy bien. ¿Alguien más verificó lo mismo? Miren, la tarea se trataba de esto. Buscar la congruencia, ¿cierto? Por ejemplo, ahí se los anoté. A congruente a 0, módulo 6. Sí, solamente sí, ¿qué cosa? A menos 0. A menos 0 es... ¿Sí? Disculpe. No, sigue. Es igual a... Eso mismo. Eso, Un K ¿cierto? por 6. Eso, muy bien. Pero bueno, el 0 no me está aportando nada. Esto lo puedo escribir simplemente como A es un múltiplo entero de 6. Eso significa que todas las clases de equivalencia del 0, vamos a escribir aquí, son múltiplos de 6. Listo. Bien, había que hacer lo mismo con A congruente a 1, ¿cierto? A congruente a 1, módulo 6. Si se cumple que A menos 1 es un múltiplo entero de 6. Y había que hacer para cada uno, por eso es que yo prefería que ustedes lo hagan solitos. Y esto lo puedo escribir como A igual múltiplo entero de 6 más 1. Bien. Y a este conjunto que satisface esta igualdad, todos los A's que satisfacen eso, lo llamamos la clase de equivalencia de 1, módulo 6. Y así vamos jugando. A congruente a 2, módulo 6, esto es bastante mecánico. Voy a saltarme un paso, ¿ya? Sería los A que son múltiplos enteros de 6 más 2, ¿sí? Esto corresponde a la clase de equivalencia de 2, módulo 6. A congruente a 3, módulo 6. Saltándome un pasito, tendría A es igual múltiplo entero de 6 más 3. Bien, y esto corresponde a la clase de 3 módulo 6. Y así, A congruente con 4, vamos a hacerlos todos, ¿ya? Módulo 6 significa A es igual múltiplo entero de 6 más 4. Esto corresponde a la clase de equivalencia de 4 módulos.
Ahora venimos con 5. A congruente a 5, módulo 6. Significa A igual a múltiplo entero de 6 más 5. Clase de equivalencia de 5, módulo 6. Y fíjense lo que va a pasar aquí. A congruente con 6, módulo 6. Siguiendo la misma lógica mecánica, yo tendría A es igual a múltiplo entero de 6 más 6. Pero aquí puedo hacer algo, ¿cierto? Se podría factorizar y quedaría 6 por K más 1, ¿verdad? Exacto. Esto lo puedo ver como K más 1 por 6. Es decir, múltiplos de 6. Pero ¿cuál es el conjunto o la clase de equivalencia que me recogía todos los que son múltiplos de 6? Vamos a subir más arriba. El módulo... Módulo 0, ¿cierto? Perdón, la clase del 0, módulo 6. La clase del 0, módulo 6, contiene a todos los múltiplos enteros de 6. La clase de 1, módulo 6, contiene a todos los múltiplos enteros de 6 más 1. Y así sucesivamente. Entonces resulta que aquí no defino una clase nueva. Regreso a la clase de 0, módulo 6. ¿Bien? ¿Qué pasará si yo calculo o caracterizo los elementos A que son congruentes a 7, módulo 6? Esto significa A congruente, igual, múltiplo entero de 6, más 7. Pero el 7 lo puedo ver como 6 más 1. Así. Factorizo ese 6. Tengo K más 1 por 6 más 1. ¿Cuál era la clase que me reunía todos los elementos de la forma múltiplo entero de 6 más 1? Clase 1, módulo 6, ¿verdad? Exacto. Entonces, si yo sigo avanzando, se me van a ir repitiendo las clases de equivalencia. ¿Bien? E incluso si yo trabajo con negativos, si yo calculo A congruente a menos 1, módulo 6, algunas de esas clases van a quedar. Vamos a ver eso también, que es interesante. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo busco aquellos que son congruentes a 1, módulo 6? Esto significa que A es igual múltiplo entero de 6 menos 1 sería aquí, ¿cierto? Bien, pero vamos a ser súper astutos. El menos 1 lo vamos a escribir como 5 menos 6. ¿Para qué? Para yo poder factorizar el 6 y me va a quedar K menos 1 por 6 más 5. ¿Cuál es la clase que me reúne los múltiplos enteros de 6 más 5? La clase de 5, módulo 6. Entonces, aunque yo trabaje con negativo, siempre voy a caer en alguna de las clases 0, 1, 2, etcétera, hasta la clase de 5. En alguna de ellas va a estar. Esto significa que si yo hallo el conjunto de particiones bajo la relación congruencia, voy a obtener las clases de equivalencia de 0 módulo 6, 1 módulo 6, 2 módulo 6, 3 módulo 6, 4 módulo 6, hasta 5 módulo 6. Nada más. Bien. ¿Cuántos elementos tiene? Aquí vamos a poner módulo 6. ¿Tenemos cuántos? 6 elementos. Bien. Entonces yo me puedo preguntar, ¿y esto pasará en general? Si yo calculo, por ejemplo,
Las clases de equivalencia, módulo N. Vamos a ver, en general tenemos que si yo tomo los enteros y calculo el conjunto cociente bajo la relación congruencia módulo N, lo que vamos a obtener son clases de equivalencia de 0 módulo N, 1 módulo N, 2 módulo N, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta N-1 módulo N. Pues N. Bien. Y esto es súper interesante porque nosotros sabemos los enteros son infinitos. Contiene elementos negativos, positivos, pero son infinitos. Si yo cociento los enteros bajo la relación de congruencia módulo n para algún n natural, este conjunto se reduce a un conjunto finito. ¿Bien? Algunos lo llaman sistema de residuos, pero para nosotros son las clases de equivalencia. ¿Bien? Bajo la relación de equivalencia, congruencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Ya, súper. Espero que eso se haya entendido muy bien. Vamos a escribir una observación, a ver si ustedes tienen una buena intuición. Observación. Imaginen que yo les digo que A es congruente a B módulo n. Y les pregunto, ¿qué conclusiones pueden sacar a partir de esa fórmula que acabo de entregar? Muchos me dirán, lo que puedo concluir es que A menos B es un múltiplo entero de n. Claro, esto es correcto, está bien. Entonces yo les voy a decir, ¿qué pasa si ese menos B lo pasamos para el otro lado? Entonces vamos a escribir A es igual a K por N más B. ¿Bien? Y si además yo les digo, ahora suman que ese B no es cualquier entero, que es mayor o igual a 0 y que es estrictamente menor a N. Si yo les digo eso, ¿les recuerda a algo esto de aquí? Algoritmo de la división. Eso. Muy bien, Felipe. El algoritmo de la división. Si no estuviera escrita esa parte roja, yo veo una igualdad nada más. Pero ya con esa parte roja, esa condición, me está sugiriendo que el B está jugando el papel de un resto de la división entre A y N. Entonces, con todas esas condiciones yo puedo decir, en este caso, B es el resto de la división de A con N. Bien. Cualquiera que sea A y sabiendo que el N es entero positivo. Entonces voy a poner esto ahí. Porque si no hago eso, algún estudiante me puede decir, pero profe, el algoritmo de la división tiene condiciones para aplicarlo. Aquí se están cumpliendo todas. Entonces sí, realmente puedo decir que ese B es un resto. Ahora, sabiendo esto, habiendo observado esto, fíjense lo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a ir marcando para que ustedes se den cuenta. Aquí tenemos un cerito escondido. Fíjense. Cuando estaba buscando la clase de equivalencia del 0, se estaban cumpliendo esas mismas condiciones. El resto en este caso es 0. Es el resto de la división de A con 6. Y cuando yo buscaba la clase de equivalencia del 1, pasaba lo mismo. Me generaba una ecuación donde se cumplían todas las condiciones de esa observación, por tanto, 1 era el resto
que obtengo al dividir A con 6. Y así sucesivamente. Aquí también. 2 es el resto que yo obtengo al dividir A con 6. ¿Bien? Y en todos los casos, en cada uno que hemos visto. Por eso se llama algunas veces a ese conjunto final que llamamos sistema de residuos o sistema de restos. Porque básicamente estas clases, esta de aquí, me está reuniendo los números cuyo resto al dividir A con 6 es 0. Cada clase de equivalencia me está también hablando del resto que yo obtengo al dividir con el módulo. ¿Bien? Eso les voy a adelantar, más adelante vamos a estudiar a detalle eso. Pero quiero que ustedes vayan relacionando el concepto de congruencia, que bajo ciertas condiciones está totalmente relacionado con el algoritmo de la división. ¿Ya? Eso es lo que les quiere decir esta observación. Bien. Ahora, bueno, podemos hablar mucho sobre esto, pero no me quiero perder del objetivo de esta clase. Vamos a continuar. A ver, voy a copiar ahora una parte del texto donde me habla de propiedades de congruencia. No las vamos a demostrar. Ojalá ustedes tuvieran la inquietud de demostrarlo, no son difíciles. Vamos a ampliar para que los vean bien. Entonces, chiquillos, déjenme hacer una recapitulación de este capítulo. Nosotros hemos empezado a hablar de la definición de congruencia. Les di la definición, después vimos un primer teorema, ¿de acuerdo? Un teorema que me relacionaba justamente el concepto de congruencia con resto. Bien, vimos ese teorema, luego vimos, ¿cuál otro? Déjenme recordar, porque aquí está. Vimos el teorema que me garantiza o demuestra que la congruencia es una relación de equivalencia. Y al saber eso, exploramos algunos ejemplos y llegamos a la definición de este conjunto. Este conjunto, que su notación es muy fea, de hecho se lo denota así en los textos, Z sub n. Bien, el conjunto de clase de equivalencias o el conjunto de residuos módulo n. Bien. Ahora lo que vamos a ver, porque necesitamos más herramientas para trabajar con congruencia. Este teorema me da muchas herramientas, fíjense. Me dice, tienes que asumir que A es congruente a B módulo n, C es congruente a D módulo n. O sea, el módulo tiene que ser el mismo. Este teorema no me va a servir si yo tuviera, por ejemplo, A congruente a B módulo 5 y tengo C congruente a D módulo 7. Si ya tengo módulos distintos, este teorema no se aplica. Tienen que tener el mismo módulo. Bien, una vez que se cumplen esas condiciones, ¿qué puedo concluir? Fíjense. Me dice, para todo par de enteros R y S, yo puedo hacer esta combinación lineal A por R más C por S, y la congruencia del otro lado se va a mantener con la misma combinación, BR más DS. No sé si me están entendiendo. Todos los cambios que yo haga del lado izquierdo de la congruencia se van a preservar, cambios lineales, ¿ya? Al lado derecho. Así que ahí todo funciona bien. Y lo mismo si yo sumo, ¿bien? Si yo tengo A congruente con B y C congruente con D bajo el mismo módulo, puedo sumar y se preserva la congruencia. Eso es súper importante. Y lo mismo con la resta. E increíblemente, lo mismo con el producto. Por lo menos cuando yo estudié esta parte por primera vez, así como ustedes,
algunos de ustedes que son de licenciatura, me sorprendió que se cumpliera para el producto. Porque generalmente cuando uno hace cursos de álgebra, con la suma, la resta, todo bien, y el producto todo se echa a perder. Pero aquí funciona, ¿bien? Para todo entero positivo K, si yo calculo las potencias, ¿sí? Discúlpeme que te interrumpa. Ujú. ¿Sucedería lo mismo con la división? Muy buena pregunta. No, en general no sucede. Hay condiciones para que eso se cumpla. ¿Ya? Las vamos a ir viendo. Excelente pregunta. Si yo calculo las potencias positivas, también se va a preservar la congruencia. Y si yo sumo una constante a ambos lados, también se preserva la congruencia. Y si multiplico, y esto es otra cosa que me sorprendió, todo entero R, no necesita ser positivo necesariamente, como lo que pasa con las desigualdades, ¿cierto? En las desigualdades me cambia la desigualdad cuando la constante es negativa, etc. Aquí todo funciona ordenadito y súper bien. Bien, entonces si se dan cuenta, esto me permite a mí hacer una especie de álgebra de operaciones entre números que son congruentes. Y eso es justo lo que vamos a necesitar para los ejercicios, para las cosas que vienen ahora. Bien, vamos a ver, ya que me quedan unos minutitos, un corolario que les voy a dejar de ejercicio. Hagan este ejercicio. Les recomiendo fuertemente que lo hagan, porque es una buena medida para saber si ustedes están comprendiendo estas propiedades o no. ¿Qué me dice esto? Me dice, si A es congruente a B módulo n y P es un polinomio con coeficientes enteros, eso es súper importante. Si tiene coeficientes reales no me va a servir. Entonces, la evaluación de los polinomios también se preserva por la congruencia. ¿Bien? Demostración, tarea. Y claro, usar propiedades. Es tan simple como que si no puedes demostrar esto, no estás entendiendo bien el concepto de congruencia y tienes que volver a leerte todo el capítulo. Así de importante es este pequeño ejercicio. Y si te ha sido muy sencillo demostrar esto, bien, pues pasa a los ejercicios, a ver, empieza a demostrar algún ejercicio. Bien, hay para todos los gustos en el libro. Ok, chiquillos. No voy a avanzar más. Necesito quedarme con aquellos que tienen dudas, espero que sean varios, porque de verdad he notado que en este curso ustedes se quedan con las dudas y las guardan para los últimos días de clase y eso no está bien.